Buenas tardes, Valentina. Hola Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy bien. Un poco cansada esta semana. Me siento como el meme de What a week, huh? Y dice Captain, it's only Wednesday. Es martes, de hecho. De hecho. Pero me siento un poco así. ¿Tú qué tal? Yo muy bien. A pesar de ser martes, bueno, A pesar de paso ser a paso, martes. paso a paso. Bueno, esto realmente es domingo. Para quien nos esté escuchando, gracias por ser domingo. Es un día maravilloso. Y felicidades, mamá. y espero... Que si es domingo, es 8 de marzo, es el cumple de mi madre, Ah, es verdad. el 8M, así que aprovecho Felicidades. para felicitar a mi pequeña madre. Felicidades. Ya que lo has dicho, me acabo Claro. de que he dicho yo el domingo ni siquiera estar en Valencia. Y ya me he acordado. Pues, Bueno, hoy no estamos solas. Estamos tenemos aquí. una invitada muy especial y que nos hace mucha ilusión que esté con nosotros. La porque- primera invitada del podcast. La primera cautiva de público cautivo. Y es Clara Solves. Ujú. Yo misma. Clara Solves, que es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Valencia y es profesora en el Departamento de Historia del Arte, que es de donde nosotras la conocemos y donde es compañera y colega. Que Y es... está aquí por un motivo que ella es la representación perfecta del el título de este capítulo, que se llama Naturalizar lo Naturalizarlo académico. académico. Porque aunque no nos ha dado clase directamente, ¿a ti te ha dado clase? No, No, yo creo que ninguna. le dio Pero a las de hemos- un año antes que a mí. ¿Ah, sí? A Gema y a Carol, sí. ¿verdad? Les diste contemporáneo español. No, a ellas les di introducción a la historia del arte. Y yo fue creo. María Vives quien les dio contemporáneo Sí. español, pues lo he liado. Pero sí, yo sé Pero que a ellas bueno. les diste clase. Aunque no nos ha dado clase directamente, sí que hemos podido compartir con ella talleres y Exacto. muchos seminarios y conferencias. Ha sido Y- nuestra profesora en la Universidad de la Vida. Exacto. Literal, y nos ha enseñado un montón de cosas. Y de todos esos aprendizajes yo saco en clave realmente este capítulo, que es una versión diferente a lo que tenemos asumido que es la academia, que puede parecer un mundo hostil y frío contigo y a veces te trata de tal manera, pero lo importante es cómo tú te desarrollas dentro de él, ¿no? Y entonces Clara es precisamente una persona que nos ha enseñado otra manera de vivir la universidad y de habitar la universidad, y por eso te hemos traído aquí, para que también nos cuentes todas estas experiencias que tú misma has vivido dentro de la universidad. Pues muchas gracias por invitarme. Para mí es todo un halago enorme que hayáis pensado en mí y bueno, me alegra muchísimo estar aquí, ¿no? Porque al final, lo que comentabas, la universidad no deja de ser un poco una parte de la vida, ¿no? Y la vida pues tiene cosas feas, pero también muchas cosas bonitas, y creo que hay que saber mirar esas cosas bonitas que tiene la universidad y saber sacárselas, que están ahí. Y bueno, pues supongo que de todo eso iremos hablando Sí. en Exacto. este ratito. Ya, por ejemplo, aprovechando el capítulo anterior, que hablábamos del capitalismo académico y de la universidad pareciéndose una empresa y demás, yo de hecho la primera vez que yo hice esa analogía fue la primera vez que Clara me dio clase, que fue en un taller hablando precisamente de eso, de cómo era pues acceder a una carrera académica, de cómo empezar en la universidad y de cómo pues precisamente todas las cosas malas que tiene la universidad las replica de las cosas malas del sistema, ¿no? Sí. Que pues es esa productividad constante, la competitividad, bueno, todas estas cuestiones que abordamos superficialmente en el capítulo anterior. ¿Y qué es eso? Yo hice personalmente mucho hincapié y tú fuiste la primera persona que a mí me hizo pensar Verlo, de esa sí. forma, entonces es como, ¿sabes? El capítulo anterior y este va a ser como de alguna forma autoconclusivo. Muy guay. Y bueno, por eso tenemos también aquí este libro, que realmente los libros que tenemos en el atril no son libros de los que vayamos a hablar, sino que son, yo pienso, quizá más referencias o inspiración. Por ejemplo, teníamos el pasado, el Atlas Mnemosyne de Warburg, que no tiene nada que ver con Clara ni con sus metodologías, pero nos ayudaba a introducir la herramienta de las imágenes de detrás. Y en este caso tenemos aquí el libro, que fue la compilación de toda esa investigación que hizo Clara en su tesis, que se titula El campo artístico valenciano durante el franquismo, una intervención feminista. Y bueno, pues claro, muchas gracias por estar aquí con nosotras A vosotras. esta tarde y por enseñarnos a naturalizar lo académico. Sí. Bueno, Fantástico. somos Valentina, Natalia y Clara, y esto es Público Cautivo. Bueno,
Y para comenzar este segundo capítulo tenemos una cita que ha traído Valentina y que nos va a ayudar a aproximarnos al tema del episodio, que es naturalizar lo académico. Dale. Bueno, pues la cita que yo he traído es una cita no tanto de contenido, que explica cómo naturalizar lo académico, porque creo que no hay instrucciones para eso realmente, pero sí que cuando estábamos pensando en el capítulo yo pensé mucho en este ensayo, que es un ensayo que recoge una conferencia de Paul Preciado, y el ensayo es Yo soy el monstruo que os habla, informe para una academia de psicoanalistas. Y la cosa de esto es que me parecía muy interesante por la forma en la que se dirige a ese público, ¿no? a esa institución, porque lo hace utilizando su mismo lenguaje, ¿no? Utilizando sus mismas formas para decir una cosa totalmente diferente, que es lo que voy a leer ahora. Y bueno, Paul Preciado realmente es un filósofo, pensador, escritor que tiene una trayectoria bastante larga en el tema de la filosofía queer. Ha teorizado muchísimo, también partiendo desde su propia experiencia como persona trans, y la manera en que se desenvuelve realmente en estos contextos es interesante por eso, ¿no? Porque nos deja claro y conciso que todo es un rol performativo, ¿no? Y de hecho, cuando empieza este libro es lo que también le da una cita directa a Judith Butler, ¿no? De esa forma, como recalcando ese género performativo del que tanto bebe la filosofía postestructuralista. Y bueno, la cita en cuestión pues dice así, a mí me hacía mucha gracia, y es que dice, contexto, esto es una conferencia a la que él se dirige ante nada más y nada menos que 3.500 psicoanalistas de la psicología tradicional, y se dirige de esta manera. Si he de hablar lo más simplemente posible, les diré, todos ustedes, eminentes sabios de la escuela de la causa freudiana de Francia, también podrían llevar a cabo ese tránsito. Cualquiera de ustedes, cualquiera quisiera mirar en el caleidoscopio que es su propio cuerpo, podría encontrar en sí mismo ese deseo de vivir de otro modo, de experimentar un cambio, de ser otro, de estar, por así decirlo, radicalmente vivo. Y bastaría con que hicieran un repaso a su propia historia de normalización y de sumisión a los códigos sociales y políticos de género dominantes para que sintieran la rueca de la fabricación girando aún dentro de ustedes, y en algún lado saltara la chispa del deseo de parar de esa repetición, de desidentificarse. Y es una cita, ya te digo, que yo creo que les habla de cara, ¿no? O sea, les habla de cara todo ese... y lanza toda esa crítica a la patologización de las personas trans, como que no pueden ocupar esos espacios o son enfermos mentales, ¿no? Y todo esto ante un montón de personas que vienen de la psicología tradicional. Entonces, lo que saco de aquí en relación con el capítulo es esa manera de hay que naturalizar otros discursos, ¿no? Dentro de la universidad deben caber otros discursos, otras maneras de interpretar, porque de esa manera abrimos los marcos y, bueno, podemos formar todas partes de ello y no sentirnos que hay una barrera entre nuestra experiencia como personas dentro de la universidad, ¿no? Porque no estamos rígidamente adecuados a esos marcos institucionales que beben de una tradición muy, muy cerrada, ¿no? Y por eso cuando pensaba en todo esto pensé mucho en este momento clave, que es de Yo soy el monstruo que os habla. A mí esa cita me gusta, o me parece adecuada para empezar el capítulo, porque cuando yo me preguntaba por qué hay que naturalizar lo académico, que eso implica que hay una experiencia desnaturalizada, ¿no? O al menos, pues eso, una serie de códigos o quizá de personas o de referentes que hacen que esa experiencia no sea todo lo natural como lo son otras. Yo me planteaba, ¿no?, cuáles son, intentaba identificarlos. Y yo pienso que muchas veces, sobre todo cuando eres una persona que está empezando en la universidad, y eso puede implicar tanto empezar tu carrera académica como estamos nosotras en el doctorado, o empezar literalmente en primero de carrera,
como que quizás siempre sientes reparo ante esa figura de autoridad que es no como ese profesor que lo sabe todo, esa persona que tiene mucha más experiencia que tú, mucho más conocimiento que tú, que también te supera en edad, y eso al final, quieras que no, siempre parece pues una barrera pues eso, por la experiencia, por la formación. Y me gusta porque pienso que naturalizar lo académico también implica abolir un poco esas distancias y pensar en el trato de una manera más cercana. Esto me hacía pensar. Yo, por ejemplo, cuando empecé la carrera me hacía gracia porque no sabía cómo dirigirme a los profesores cuando quería mandar un email. Porque Ostras. claro, en bachiller o Nos en el deberían enseñar instituto, claro, eso. exacto, en bachiller o en el instituto, pues tú a tu profesor de lengua, si le tenías que mandar algo, hola, por su nombre, tal, te mando el ejercicio de no sé qué, pero en la universidad yo me acuerdo que además me sentía ridícula porque a lo mejor le hablaba de usted a una persona que era súper joven y que yo sabía que era artificial llamarle de usted y que igual era algo caduco para ser yo una chavala de 19 o 18 años, y siempre me respondían, no, por favor, tutéame. Pero claro, ¿de dónde me sacaba yo eso? Ni lo sé porque no lo había hecho nunca, pero ya es como esa distancia de es un profesor de la universidad. Y justo lo estaba pensando y me estaba haciendo gracia porque creo que todos los profesores de la carrera me han tenido que decir personalmente que les tutease. Ya es raro, ¿eh? La gente ya no usa el... no vocea, o sea, no... Pero usted. Eso, Sí. no sé cómo se dice, tutear, lo contrario, o sea, ustedear. Ustedear. ¿Cómo se dice me eso? gusta, me gusta ustedear. Ustedear, Yo pues la gente ya lo no sé. ustedea tanto, habrá un concepto y no me estoy acordando. Vocear es de voz, ¿no? Entonces, Claro, vocear. ustedear. Ustedear me gusta. Bueno, Y acabar con el mítico, un saludo. Yo ahora eso. siempre pongo un abrazo. Me atrevo. Yo depende, ¿Sí? porque es verdad que cuando eres tú la profesora, Ah, bueno, claro. claro, Mm. si es una persona con la que no has hablado nunca, Ya, poner un abrazo. claro, igual eso si es verdad. ya Estás un... confiando. Claro. Y claro, o sea, hay unos códigos que a veces es complicado saber si estás igual Claro. incomodando, Claro. por ejemplo. sea, Contigo no, o sea, a ti, a ti te escribo un abrazo y sé que Claro. no te vas a sentir cohibida, pero nunca sabes, ¿no? Si la No, claro. persona... Yo igual es porque no estoy acostumbrada en este momento a hablar por correo con gente con la que no tal. Ujú. Pero ahora que pues sí, obviamente a una persona a la que le tengo que mandar un mail de primeras no le pondría un abrazo. Claro. Pero cada vez está más extendido, ¿eh? Sobre todo, incluso hablando con otras investigadoras, a la hora de contestar un correo por un congreso, por ejemplo, cada vez yo veo más que la gente escribe un abrazo al Sí. final. Sí, creo que está empezando a Bueno, normalizarse, a abrazar, fíjate. Abrazar virtualmente. naturalizar un poco los gestos y las emociones. Total, poco a esos poco. son los gestos. A mí eso, por ejemplo, me hace mucha gracia porque se hizo viral hace un tiempo una serie de correos que era como, no sé si era entre un profesor y un alumno o qué rangos tenían esas personas, pero era como que una de ellas terminaba con un abrazo y la otra luego le ponía un saludo y le decía, no me has devuelto el abrazo, y empezaban ahí como, un beso, bueno, pues otro beso para ti, ¿sabes? Y era eso como gracioso, pero es la palabra que ha dicho Valentina, es naturalizar el gesto, o yo qué sé, pues un saludo realmente es como decir un apretón de manos, ¿no? Que es lo que está más estandarizado cuando tú no conoces tanto a alguien. ¿Y no te A pasa mí- ya que casi que un saludo lo ves hasta borde? Cuando Claro, te dicen total, sí, sí, total. dices, se habrá enfadado. A mí, de hecho, en relación con esto, yo recuerdo que en la carrera un profesor me puso o ponía en sus correos una carita feliz. Y yo lo agradecía tanto porque ponía, hola, 2 puntos, paréntesis. Ujú. Y entonces empezaba de otra manera, ¿sabes? Era como ese pequeño detalle que ya marcaba la diferencia entre hola, tal, o ni Claro. eso, te escribo por tal, ¿sabes? Es que parece una Un saludo. tontería, pero... El lenguaje escrito a veces Y es acabar hostil. un saludo, ya sé que es un saludo, pero bueno, con 2 puntos y un paréntesis, carita sonriente, Ujú. yo creo que marca la diferencia, un poco. Sí. También, dentro Pues sí. de esta relación de gestos y cómo dirigirse a las personas, ¿no? Exacto. Ujú. Es que es eso, al final es lo que dice Clara. El lenguaje y el hablar por correo es un entorno hostil, entonces el lenguaje ahí crea la diferencia y como no hay un lenguaje no verbal donde tú puedas leer los gestos de esa persona, pues poner 2 puntos paréntesis, ya es como buen Algo- rollo. Claro, Claro. Yo uso mucho, por ejemplo, a veces exclamaciones, cosas así, Sí, pero que es verdad que a veces también te dan como, pueden darte un tono infantil, Claro. depende de a quién te dirijas. exacto. Entonces es complejo. Yo nunca sé muy bien, estoy todavía regulando Sí. mi lenguaje sí, escrito. pero fíjate, eso es lo que hay que hacer realmente para marcar otras
maneras de comunicarse, ¿sabes? Para no seguir la misma manera siempre rígida, pues hace falta ir regulando, ¿no?, tus palabras para ver cómo te diriges y ya suenan diferente en la mente de los alumnos, en la mente de, pues, las personas con las que te estás dirigiendo en la universidad, ¿no? Es que de hecho yo pienso que de todo esto viene este debate de naturalizar lo académico, de que verdaderamente cuando empiezas a naturalizarlo, como estos trámites o estos procesos no son naturales, en tanto que son muy formales y requieren de ti un registro que pues habitualmente no sueles estar presente en él, pues claro, se te hacen artificiales, se te hacen impostados, y es muy difícil intentar romper esos códigos conscientemente sin pensar, ¿estaré pareciendo un poco profesional? Sí, sí, ¿No? ¿Cómo estará siendo esto percibido? Porque luego hay gente que realmente le mola ese rollo más tradicional y más de ritual, y piensa que te lo estás tomando un poco a coña, o que igual no eres ese tipo de persona que debería estar ahí por no seguir esos registros, que eso también pues es que un tema. ahí entramos otra vez. Si no damos espacio a que pasen estas cosas, realmente nunca va a cambiar, y lo que vamos a hacer siempre es girar en torno al mismo rol performativo de siempre. Y si no abrimos, pues lo que nos ha contado Paul Preciado en ese ensayo, si no abrimos ese marco, realmente ¿dónde quedan esas otras personas que simplemente se relacionan de otra manera con la universidad por los tiempos que corren? O sea, están siendo ellos mismos. Porque el problema sería ¿por qué no puedes ser tú mismo? ¿O por qué no te pueden tomar en serio si eres tú mismo en la universidad? Yo sé que hay límites, obviamente no estoy diciendo aquí que de repente venga a ser todos como si hablaras con tus mejores amigos, pero sí que debería haber cierto punto de margen para ser tú lo más transparente posible. Sí, a ver, cualquier trabajo realmente exige una performance, ¿no? Que te crees un personaje en ese trabajo, y en el caso de la docencia, por ejemplo, es claramente un teatrillo, ¿no? Lo que haces ahí, te subes a la tarima y subes, bajas o haces lo que sea en clase, ¿no? Pero te creas como tu personaje de profesora. Y pues lo que comentabas, ¿no? Hay que ir, creo que, trabajando en regular que ese personaje, quizá no hace falta que sea una figura como muy distante, ¿no? Y que puede funcionar como profesor, como personaje profesor, ¿no? O profesora, desde otros prismas, ¿no? A mí me ha pasado a veces, ¿no? Que yo tiendo mucho, pues, a sonreír mucho cuando hablo, por ejemplo, y yo sé que yo, por mi aspecto, ¿no?, de primeras no genero una imagen de autoridad, ¿no? Tú a mí me ves por la calle y no piensas que yo sea alguien importante, ¿no? Que, bueno, todo el mundo es importante. Sí, pero o alguien que pueda tener como un rol de decir, es profesora de universidad. Claro, porque, bueno, soy así pequeñita, ¿no? La cara redondita. Entonces, pues a veces, por ejemplo, sí que me ha pasado, ¿no?, que algún curso he dicho, bueno, voy a intentar, ¿no?, performar la profesora de universidad, ¿no? Y ser un poco más distante, más seria, no sonreír cuando hablo. Pero la verdad que ha sido un personaje en el que he estado tan incómoda y me caía tan mal a mí misma que no funcionó muy bien, la verdad. Y al final creo que de manera orgánica lo fui abandonando, ¿no? Y estoy mucho más a gusto, aunque pues quizá haya gente a la que no le guste, ¿no?, que no esté tan cómoda con una persona que sonría mucho, que cuente chistes malos en clase, que me pasa, y a veces me río yo sola, pero pues yo creo que estoy más tranquila así, o sea, el cuerpo lo llevo más relajado a clases. Y eso también se nota y se percibe, es como el caso opuesto, ¿no? Ese típico profesor o profesora que quiere ir como de amigo de los alumnos y quiere ir de guay, eso también se nota, que hasta cierto punto es impostado, pues porque tú obviamente tienes que tener diferentes caras, como en todos los trabajos. A mí esto me recuerda a una obra que vi yo hace muy poco en Salamanca, en el Domus Artium, que es un centro de arte contemporáneo de allí, y es una obra de un artista actual que se llama Adrián Castañeda, que, bueno, era realmente toda una exposición que se llamaba Prohibido Prohibir. Y este chico, Adrián, es de allí de Salamanca, estudió allí Bellas Artes, luego hizo aquí el máster de producción en la UPV, y él suele trabajar a partir de dos ejes que son el humor y la conciencia de clase. Y lo que él hace es apropiarse de espacios o de objetos de la vida cotidiana, de imágenes, de lenguaje, y los resignifica o les da la vuelta para crear juegos que sirvan un poco para activar una mentalidad crítica sobre
todos esos registros, todos esos dispositivos, ¿no?, que articulan nuestra experiencia. Y en este caso la exposición de Prohibido Prohibir giraba en torno a un elemento que todos tenemos súper asumido, que es la valla, la típica valla amarilla que tienes para señalizar un prohibido, ¿no? No puedes pasar por aquí, esta calle está cortada. Entonces él intentaba hacer ver ese símbolo de lo prohibido como una posibilidad. Y era muy guay porque él había cogido la valla, pues la había cortado, la había soldado y había hecho diferentes elementos. Por ejemplo, hacía una silla y hacía lo más chulo, que era un balancín. Entonces tú entrabas a la exposición, que de hecho había 2 vallas que se habían convertido en una puerta, y yo me acuerdo que me quedé como, ¿pero podré pasar o no? Y luego lo pensé y dije, qué tonta, claro, ¿cómo no vas a poder pasar? Pero aún así ya estabas ahí. Y luego entrabas y estaba el balancín, y era precisamente lo contrario, ¿no? Un balancín hecho de vallas de prohibición para que tú estuvieras jugando en la sala. Y me recuerda un poco a todo esto que estábamos hablando, ¿no?, que es el coger pues eso que está prohibido o que habitualmente significa una cosa y darle una vuelta precisamente para crear ese juego de que exista otra posibilidad. Un Que es contrapunto. exacto lo que decía Valentina, ¿no?, de crear un espacio a propósito donde al final las cosas puedan ser diferentes. Sí, puedan desarrollarse en eso. Es que si no se crean esos espacios precisamente interviniendo en el espacio que ya está creado y siendo tú pues una persona eso radical y que va un poco en contra del sistema, no hay manera de que esos espacios salgan a la luz, ¿no? O sea, se quedan ahí o intervienes o no hay manera de tú tener eso ahí. Y también pues no sabía que había sido a eso. O sea, no sabía la experiencia esta de... Exacto, es que, ¿sabéis qué pasa? Esto lo voy a decir. Me quedé sin batería a mitad de ver el Domus Artium, entonces no tengo fotos. Entonces, claro, yo compartí toda la experiencia de las obras que había visto, porque yo comparto muchas cosas siempre en Instagram, y no lo sabías porque no lo viste. Y claro, como pues literalmente muchas veces pecamos de eso, de compartir algo en redes sociales y darlo por contado, que luego no se te ocurre coger y contar. Claro. Esto que no visteis también pasó, ¿no? Como que lo pasas por alto, y ya luego volví a Valencia y me daba pereza subirlo porque era como, yo ya no estoy allí y no lo sabes por eso. Pero sí, fue una experiencia muy guay. De hecho, tengo... Es que literalmente jugaron con tu cabeza, ¿eh? Sí, sí, yo cuando me vi la valla ahí para pasar hecha a 2 puertas me quedé como... Que era como, yo sé que el objetivo es pasar al balancín y jugar, pero ¿qué hago? ¿Voy o no voy? Y luego mientras estaba en el balancín subiendo y bajando pensaba, ¡qué tonta! ¿Sabes? O sea, fíjate que me había leído todo esto, que sabía de lo que iba, y aún así, pues igualmente eso. ¿Vosotras? ¿Por qué elegisteis estudiar una carrera? ¿Por qué elegisteis estudiar una carrera en lugar de otra opción para formaros una vez acabasteis bachiller? Yo creo que ni contemplé otra opción, ¿no? Como que se asumía que tenías que ir a la universidad. O sea, Claro, es que estamos la verdad hablando que ni me lo mucho planteé. de esto, pero ¿por qué vosotras lo hicisteis? Yo mi respuesta es la misma que la tuya. Sí. Como que se asume, ¿no?, que hay que ir a la universidad Total. hoy en día ya. Sí. O Aunque sea, no es así, ¿no? Hay otras opciones, Hombre, pero... claro que sí. sí, hay muchas opciones, pero el problema es que circula mucho ese pensamiento, ¿no? De si no vas a la universidad no vas a llegar a ser nadie, no vas a tener una vida digna, te vas a perder por el camino y eres pues el peor hijo que ha podido crecer, ¿no? Entonces yo también, un poco lo mismo. Yo no simplemente sabía que tenía que ser, era como, ¿qué va después de esto, no? ¿Qué va después de la primaria? Pues la ESO. ¿Qué va después de la ESO? Pues el bachillerato. ¿Qué va después del bachillerato? Pues la universidad, ¿no? Como que si más o menos encajas en el sistema educativo, ¿no?, Sí. de las enseñanzas medias, se asume que vas a pasar a la universidad. Y si no encajas en ese sistema, entonces ya es cuando se plantean otras opciones, ¿no? Cuando... que tienen mucho estigma también, esas otras opciones. Y parece que al final, como que dentro de la universidad también se crea como esa figura, ¿no?, que es la que se ve como socialmente aceptada de una persona intelectual que sabe, que es productor de conocimiento, e incluso parece que el conocimiento que se crea fuera de la universidad no es lo suficientemente científico o lo suficientemente válido como para que tenga la etiqueta de conocimiento, ¿no? O sea, muchas veces también me da esa impresión porque gira todo en torno pues a lo mismo, ¿no? A retroalimentar ese sistema, y al final vemos que la universidad no es un espacio, vamos a decir, neutro,
no es un espacio simplemente que habitemos de paso, sino que es un dispositivo que tiene cierta estructura que funciona así, lleva funcionando muchos años y que crean ciertas jerarquías invisibles entre los alumnados y los que están dentro, ¿no? Entonces ahí ya se marcan como unas fronteras de quién entiende, quién puede seguir y quién puede seguir formando parte también de este espacio, ¿no? Que es lo que también pasa muchas veces. Bueno, pero justo lo interesante quizá es pensar la universidad no tanto, pues eso, como dispositivo de producción de conocimiento, sino como espacio de duda, ¿no? Justo quizá lo interesante es darle la vuelta a la idea de producir conocimiento y más que como un generador de verdades. Yo creo que la universidad, lo interesante que tiene y lo transformador, verdaderamente transformador que tiene, es que es un espacio de preguntas, ¿no? De cuestionar, de pensar juntas y de dudar juntas, porque también así es como realmente se produce el conocimiento y no como ejecutando. Incluso a esa figura de lo intelectual se le ha asociado mucho ese conocimiento casi indestructible, ¿no? Como parece que esa figura que tenemos o que se ha creado del intelectual, en eso me recuerda mucho al burro de Goya, ¿no? Porque la crítica que hace Goya y realmente es esa, ¿no? Mira cómo todo esto no deja de ser un aparato del cual instrumentalizo el conocimiento, pero realmente por llevar todos estos, vamos a decir, objetos, símbolos que autorizan mi propio conocimiento, soy realmente esa persona que produce conocimiento o que produce duda, ¿sabes? Es como que me gusta mucho cuando pienso en esa figura del intelectual, como que me viene a la cabeza y me hacen gracia pensar en el burro de Goya por esa crítica precisamente que ya hace en su época, que es esa crítica a la ilustración, ¿no? A ese conocimiento, pues fíjate, finales del 18, y a mí me parece que es una imagen que representa muy bien eso, porque que tú performes ser intelectual no quiere decir que realmente asumas el papel que es el conocimiento, que es ponerlo en duda y no tanto pues repetirlo como nos enseñan, ¿no? En el sistema académico, que es repetir, memorizar, suelta y los créditos y ya le aprueba y tienes el título, ¿no? Hombre, que es ser intelectual. Exacto, ¿no? y es toda una transición también la que tuvo Goya en su momento, que pasa de pintar a jovellanos, no hay de ser un afrancesado al sueño de la razón produce monstruos, porque claro, hombre, esa idea de la ilustración francesa para luego lo que queda en España, ¿no? Cuando llegan precisamente los franceses, pues es obviamente un desencanto. A mí eso me llama la atención, sobre todo por el hecho de que pienso que como que hasta hace muy poco tiempo, y de hecho en estos últimos años, el intelectualismo era una cosa que se veía como algo casposo y como incluso algo rechazable. De hecho, yo pienso que es ahora cuando está volviendo a ponerse de moda el tema de ser intelectual, sobre todo porque me sale un montón en Instagram, o sea, tengo el algoritmo comido de ese tipo de vídeos de personas que, claro, con este nuevo paradigma o con este cambio, ¿no? De pues un modelo muy individualista que es en el que vivimos y que está muy basado en tener una marca personal, en ser tu mejor versión, a lo cual se suma el ahora de repente el rechazo a el mass media, a lo digital que está volviendo lo analógico, el hazlo con las manos, el se te va a pudrir el cerebro, como que pues ahora está muy de moda el que para ser una persona guay tienes que ser una persona que lee, tienes que ser una persona que se cultiva, y a mí eso me hace gracia y es una cosa que quería plantear, es algo a lo que yo misma he bautizado como el efecto Kiss Me, que es una cosa que le robo a Soy una pringada, porque ella tiene un vídeo en el que dice que la canción de Kiss Me, ¿sabes esta de Kiss Me? Vale, pues dice que es la canción más romántica del mundo, porque ella la ve en la película de She Sold That, cuando la protagonista, que es Rachel Lee Cook, que es una chica de artes, que es una empollona y que es como la pringada de la clase, pues el protagonista, por una apuesta, lo típico de película americana, de que el protagonista, que es el chico guay, por una apuesta se acaba enamorando de la empollona. Bueno, pues al final la tiene que llevar al baile y ella, hay un momento en el que baja por una escalera y él de repente como que se queda maravillado delante de ella, simplemente porque, mientras suena esa canción de Kiss Me, de ahí el nombre, simplemente porque le han quitado las gafas y la coleta, y entonces de repente pasa de ser absolutamente horrible a ser guapísima, cuando pista, obviamente ella era preciosa todo el tiempo. Entonces yo siento que ha pasado un poco como
esta escena súper estigmatizada y que se repite en un montón de películas de que a la empollona, ¿no? Que es la friki, que es literalmente La lo peor nerd. de la clase, la nerd, de repente le quitas todas, Yo es también, que es que hemos sido- le quitas las gafas y la coleta y de repente es divina, de repente es perfecta y quieres ser ella. Entonces yo siento que ha pasado un poco eso ahora mismo con la idea de ser un intelectual o hacer cosas intelectuales, del estilo de leer, del estilo de escribir, que ahora el journaling y tal también está súper de moda. Y bueno, pues todo esto pasa obviamente porque es un producto, ¿no? Y se convierte en una estética y en una forma de proyectarte. Pero me interesa saber qué pensáis, porque claro, yo pienso que si haces un doctorado, lo primero eres una friki. O sea, no hay tu tía. Y lo segundo, has tenido que ir pues llevando también unas notas altas y has tenido que sacar buenas notas. Y es como, pues, ha pasado de ser de no eres mejor porque te guste leer, no eres mejor porque tal, a de repente ahora es como, sí, si quieres ser guay o si quieres ser alguien como con ese capital, tiene que ser capital cultural, ¿sabes? Pues la verdad es que yo no tengo ni idea, o sea, me has descubierto un mundo y no sé si me alegra en parte que esté de moda ser intelectual, me aterra también. Claro, sí, en a partes iguales. Sí, Ese es quizá. el punto, que era peor cuando estaba de moda como reivindicar ser tonto Claro, o o que ahora o que ahora sea como tienes que ser intelectual y obviamente lo conviertes en algo productivo y registrable todo el tiempo. claro, con lo divertido que es hacer pues un castillo de arena en la playa, ¿no? Total. Esto lo hicieron Las Mediocre, que son un colectivo de artistas de aquí de Valencia, y una acción que hicieron fue hacer un castillo colectivamente de arena en la playa y fue chulísimo, ¿no? Como esa vuelta al juego y Exacto. a la vida al final. Y pues no es menos intelectual hacer un castillo de arena en la playa No. que leer un libro, ¿no? Total. Quizá hay que buscar las dos direcciones. Si A lo ver. intelectual es el retorno a lo analógico, no hay nada más de hacer no Sí. manualmente y como igual antes de lo digital que coger un cubo y llenarlo de arena, literalmente. A mí lo que me preocupa de esa figura y que se vincula mucho con esos movimientos de Dark Academia que, Ya no sé, o los vídeos de Study With Me, ¿sabes? En plan, y se puso un vídeo de... ¿Eso lo has visto? No, la verdad es que no, estoy aprendiendo muchísimo. Pues en YouTube hay, bueno, en YouTube y en todas las redes sociales hay como una Sí. tendencia de enfocada a esta productividad de estudiar y de lo intelectual. Hay vídeos que son como literalmente de 8 horas y son study with me. Y entonces tú ves a la persona, es una cámara fija y está la persona ahí las 8 horas estudiando con sus respectivos descansos y el vídeo dura 8 horas. Entonces está pensado para que tú te lo pongas, en plan, si tienes que estudiar pues toda la tarde, pues dices, ay mira, ponen así como musiquita de fondo y entonces también están como las técnicas estas de estudio de ¿cómo se llama? Pomodoro. El pomodoro, sí, exacto. La técnica Pomodoro, que en teoría es como que estudias, creo que son 50 minutos o 25, son 25. Que hay varias, bueno. Creo que te lo puedes hacer tú a tu gusto. Bueno, Pero creo que sí, creo que son 25, Sí. descansas 5 y Cinco, haces 25, entonces sí. así te garantizas que de una hora aprovechas sí o sí 50 minutos. Exacto. Entonces, claro, la cosa es que esta gente se graban a ellos mismos estudiando una tarde con sus respectivos descansos y tienen ahí como el reloj que tú vas viendo que van pasando los minutos reales y dices, Eso ya lo hizo Warhol. Tiene una pieza que es una película 5 horas, su novio durmiendo. ¿En serio? Sí. No, yo eso no la "Ostras, yo conocía. tampoco". La gente hace arte y no lo sabe. Literal, la gente está, ¿cómo se dice? Imitando, no quería decir No, copiando. imitando no, pero hacen arte. Sí. Pues, Todo el mundo crea. pues esta tendencia me llama mucho la atención por eso, porque pues se vincula mucho con esa figura del intelectual actual que está de moda, que si te pones música de fondo, que si tus cascos, que si romantizas estar 10 horas en la biblioteca y tú ahí, dándole a todo. Hombre, Pero bueno, vosotras sois las reinas de romantizar el café. Bueno, por supuestísimo que sí. Yo no habrá un café que me tome y que no suba a Instagram. O sea, eso va en contra de mis principios. A ver, si es un café bonito, eso también hay que decir. especialidad. No, aquí habló el mudo y dijo lo que pudo de imagen, de mercantilizar y de tal. claro. Todos lo hacemos, o sea... Pero bueno, lo que quería decir era que me preocupa más que se quede como en una dimensión vacía y estética, simplemente esa figura del intelectual y súper productiva. Y realmente
como que no hay un sentido crítico de pensar bien a fondo lo que está pasando ahí, ¿no? Y yo creo que si se ha puesto de moda, si está ahora eso en auge, es precisamente porque es lo contrario a lo que estás consumiendo en las redes sociales, ¿no? Quiero decirte, pues si las redes sociales o la crítica actual es, ay, pasamos mucho tiempo en TikTok, no sé qué, contenido basura, pues está de moda precisamente lo contrario, ¿no? O sea, ver cómo te cultivas y dices, yo no pierdo mi tiempo ahí viendo reels, sino que yo es que leo libros, leo a Nietzsche, de repente es que soy tan intelectual y pienso tanto las cosas y es que claro. ¿Y qué pasa con yo miro el techo? Y Total. ya está, ¿no? Hay que reivindicar mirar el techo. Exacto. Sí. Exacto, o sea, no hace falta que si no quieres que se te pudra el cerebro con el doom scrolling, te pongas a leerte la crítica de La Razón Pura. Chica, vete a dar un paseo, toca césped, que te dé un poco el sol, o sea, por favor. Pues mira, a colación de eso, no me pedisteis que pensara en una pieza que pudiera encajar con el tema del episodio. Y pues justamente con esa idea, ¿no?, de tocar el césped, pasear, mirar el techo, pensé en un libro de instrucciones de Yoko Ono, que se llama Pomelo, y que consiste en dar instrucciones al lector o a la lectora para que haga cosas tipo pasarse un año riendo, ¿no? Está la pieza de la risa, que es pasarse un año riendo, o pieza de la tos, pasarse un año tosiendo, o hay alguna, bueno, no me acuerdo de todas porque es un libro muy, muy grande, ¿no? Pero hay alguna que es como pieza del cielo, mira el cielo a través de los muslos de una mujer, o pieza del cielo, haz un cuadrado con tus manos y mira el cielo a través de tus manos, ¿no? Como intenta conectar el arte, ¿no?, con la cotidianidad, con la vida, con un gesto muy pequeño, ¿no?, y a veces invisible, ¿no?, que hacemos todos los días, y que creo que conectándolo con lo de naturalizar la academia tenía mucho sentido, ¿no?, porque quizá la academia o la universidad no hay que pensarla como una cosa grandilocuente, ¿no?, como ese profesor que está encima de una tarima por encima de ti, sino como esas cosas pequeñas que pasan en la universidad, ¿no? El abrazo que le das a tu compañera, a tu amiga, porque está llorando, ¿no?, o que le llevas un poquito de chocolate con nueces, como hiciste tú un día conmigo, que yo estaba un poco triste, ¿no? Pues también yo pensaba, dentro del mundo en el que nosotras nos movemos, ¿no?, como tú decías, de cosas simples del día a día, de salir a darte un paseo y tal. A mí, por ejemplo, eso es algo que me cuesta, porque creo que lo positivo y lo negativo de nuestro trabajo es que es muy flexible. Entonces yo, por ejemplo, hay días en los que siento que no he sido lo productiva que debería, y aunque igual ya he echado 8 horas, ¿no?, que es una jornada, luego llego a mi casa y soy incapaz de permitirme descansar. Y sigo con el ordenador abierto, sigo haciendo cosas, y pues a veces es tan sencillo como debería plantearme eso, ¿no? El decir, autorregularse. Exactamente, date un paseo, haz otra cosa, y no estés todo el rato pensando y pensando en eso. Eso yo creo que también se trabaja con el tiempo, porque yo también al principio no hacía otra cosa que trabajar hasta el fin de semana, tal, y cada vez he ido rebajando un poco el nivel de intensidad, pero porque mi cuerpo me lo ha pedido, porque es que, claro, primero dices, no, hago un esfuerzo y estás muy motivada, ¿no?, porque te encanta lo que haces, y al final somos privilegiadas en el sentido de que, jolín, nos pagan por hacer lo que nos gusta, ¿no? Pero claro, eso también es muy esclavo. Y la carrera académica tiene esta cosa de que nunca es suficiente, o sea, siempre tienes esta sensación de que no es suficiente lo que estás haciendo, y eso psicológicamente te va también dejando, te desgasta mucho. Entonces yo por lo menos sí que me he ido regulando, aún así creo que trabajo más de lo que debería, pero sí que ya es que mi cuerpo me lo pide, o sea, a partir de cierta hora hacer algo no productivo. Sí, aunque no sea no hacer nada, pero llegar a casa y sencillamente estar presente con mi pareja, por ejemplo, dedicarle tiempo y estar con él sin hacer nada en concreto, ¿no? Igual ir a comprar juntos al supermercado o ir a por una planta al Verdecora, no sé si pueden decir aquí. Sí. De momento nadie nos patrocina ni nada lo así. Que sea, ¿no? Pero como cualquier cosa que sea sencillamente conectar con una persona, y con él o con una amiga, ¿no? Pasarme a ver a alguna amiga por su estudio, ¿no? A ver qué está haciendo, o pasear, ya está. Si es que, y oxigena mucho eso la cabeza, pero aún así es un trabajo pues como autorregularse. autorregularse. Lo de Yoko, ¿no? Porque
¿Pero qué te dice? ¿Como te da instrucciones como para hacer Sí, estas cosas? sí, o sea, es un libro que es todo instrucciones, se llaman piezas, ¿no? Sí. Y cada pieza, pues eso, otra puede ser, escucha el ruido de alguien al respirar mientras duerme toda la noche. O Claro, como coge un focalizarte teléfono. mucho en algo que está realmente siempre ahí, no como Sí. es la respiración, pero oye, préstale atención por un momento, desconecta de todo lo que te pasa en la cabeza y Exacto. céntrate en eso, porque, Lo importante es eso. claro, exacto, qué fuerte, Sí. qué guay. A mí En me estar parece muy presente. bonita. Esa siempre la uso mucho en clase porque a mí me, Oye, es me súper encanta. importante. Además, Yoko Ono, que está tan demonizada, ¿no? Como que Mm. es guay ver las cosas chulas que ha hecho. Sí, Interesante. porque De hecho, además les ella como puse- artista es muy guay. Les puse una práctica en clase este año que consistía en escribir instrucciones para una comida familiar inspirándose en el libro de Yoko Ono y luego justificar por qué esas instrucciones reflejaban el espíritu de Fluxus, ¿no? Que es un poco en la qué guay. corriente en la que ella se movía y fue muy chulo, salieron cosas muy divertidas, la verdad. Eso es muy guay. Yo por ejemplo, también pienso que es muy importante lo que comentabas de aprender a relativizar la atención que le prestas a las cosas. Yo en ese sentido sí que incurro mucho en el error de, por ejemplo, dejar de dedicarle tiempo a todo, ¿sabes? De a mi pareja, de contestar un mensaje, de llamar y tal, porque me obceco y me pongo en tengo que acabar esto o necesito hacer esto. Ya muchas veces solo por regular ese sentimiento de culpa de no haber hecho lo que tú considerabas que tenías que hacer, que oye, que igual eso te lo planteas al inicio del día y luego conforme se te va planteando, no podrías haberlo hecho, pero claro, ya como no lo has hecho, no te paras a relativizarlo, sino que simplemente te castigas. Y considero que también pues es un punto importante el tener en cuenta de que, y que también es algo que tú dices al principio, ¿no? De que pues la universidad o el trabajo es una de las partes de la vida, no la vida No entera. todo. Y hay veces que yo pienso que se nos olvida, sobre todo en eso, en sectores como este, en el que eres muy privilegiada, porque al final te pagan literalmente por pensar, pero eres muy esclava porque, claro, cómo tú gestionas eso, ¿no? Ese privilegio sin sentir que constantemente no le estás haciendo justicia. Es complicado, pero Yo creo que también otra cosa que pasa ahí es que si nos permitiéramos ser más naturales dentro de la academia, luego creo que no nos pasaría igual tanta factura el después, ¿me entiendes? O sea, siento que muchas veces cuando vivimos todo, como toda esta ansiedad, todo esto que nos pasa y que tenemos que hacer como ejercicios para estar presentes o para no culpabilizarnos porque no cumplimos con lo que deberíamos cumplir, ¿no? Muchas veces también puede ser ese desgaste que tienes de esa performatividad constante dentro del ciclo educativo, dentro del ciclo académico, que al final es eso, te acaba desgastando tanto, que tienes que recurrir ya a decir, me paro y respiro. Porque es que si no, acabas haciéndote una rueda enorme de la que no puedes salir. Y yo creo que eso también por eso deberíamos también naturalizar, ¿no?, lo que nos pasa, o ser más nosotros, por lo menos. Yo sé, y vuelvo y repito, hay límites, sé que están ahí, sé que hay normas, sé que hay que comportarse de cierta manera en ciertos espacios, pero que eso no, vamos a decir, que eso no bloquee cómo eres tú, ¿sabes? Porque yo creo que al final es un autocastigo hacia ti y acabas totalmente cansado de esa máscara, de ese traje, de esa performatividad, de esos modos, simplemente porque no estás permitiendo ser un poco más natural y no tan rígido como el sistema universitario pensamos que se tiene que actuar, ¿no? y que cuesta poco ser amable, ¿no? O sea, realmente es que tampoco creo que sea También, tan difícil. yo es que pienso que luego dentro de la carrera académica uno de los problemas es que no es lo que decía Sartre en la obra esta de teatro de A Puerta Cerrada, el infierno son los otros. Al final, claro, es un entorno muy competitivo en el que, aunque tú tengas muy claro cuál es tu camino y qué es lo que tú quieres hacer, no parece compararte. Entonces, aunque tengas un entorno de trabajo súper guay y que la gente sea muy maja, tú en el fondo, pues luego vas a sentirte mal por decir, jope, es que yo sé que esta persona ha hecho esto,
y yo no he llegado aún. O yo sé que esta persona pues trabaja más insistentemente que yo porque, pues yo qué sé, por su forma de ser es una persona que le dedica más horas o lo que sea. Y eso también tiene que ver mucho con cómo se accede a este tipo de carreras. Yo, por ejemplo, pensaba en la obra de Marina Yulay de Imponderabilia, la que se ponen cada uno en la puerta de acceso a un museo, cada uno en uno de los umbrales y están desnudos. Entonces, lo de la imponderabilia, lo que es imponderable es lo que es que no puede calcularse cuál va a ser el resultado. Entonces, claro, el público se encontraba a dos personas desnudas en cada umbral de la puerta, se sentía obviamente incómodo, se sentía vulnerable, pero tú tenías que elegir a quién te ibas a pegar, ¿no? Y si mirabas a uno a la cara o al otro o a dónde mirabas. Y al final es como cuando tú vas a entrar por esa puerta de la academia, realmente esas dos figuras que la flanquean y que te están esperando a que las confrontes no tienen cara. O sea, son méritos, son números, son idiomas, son artículos, son congresos, son elementos intangibles que al final, ¿no? Precisamente el problema es que no hay un cuerpo desnudo ahí, no hay una persona con una cara que te haga sentirte vulnerable porque estás viendo lo mismo que tú tienes. Claro. Y yo pienso que ese es el origen de los problemas, el cómo tú llegas ahí. Es que eso te va a perseguir el resto de tu carrera, porque siempre vas en función de tener una décima más que alguien o una décima menos, un mérito más, un mérito menos, y es como lo que dicen a los opositores, es una carrera de fondo, pero claro, injusta, ¿no? Porque es exactamente, a veces los criterios son a veces un poco arbitrarios, ¿no? Que es un número y es algo imponderable, literalmente, precisamente por ser ponderable. Y que obviamente no define una nota o no define un número tu capacidad, pero sí que tienes que estar sujeto a que se juega entre esos valores. Sí, total. Total, mi gran muletilla. Total. Literal. Pues Literal. Eso me recuerda también a una obra de Andrea Fraser, que ella es una performance, así que hace también videoarte, y ella es muy pionera también en las críticas como institucionales, y también ella, en una obra que es Official Welcome, ella lo que hace es intervenir de esa manera. También se presenta bastante parecido a lo que hace Paul Preciado, pero claro, desde la performance y la teatralidad. Uy, se me ha trabalenguas de repente. Se me ha complicado la palabra. Bueno, y entonces ella como lo hace desde el espacio museístico y también como que se mete mucho en ese punto, ¿no? De, vale, esto es lo que entendemos como normativo dentro de una institución, ya comienza su performance, está ahí hablando y es muy interesante porque ella empieza de una manera como muy racional, ¿no? Es como las cosas como son, y poco a poco esa performance va degradando, no degradando, sino que va cogiendo como otra forma, que es esa presentarse desnudo, ¿no? Y vulnerable ante un sistema que te prohíbe ser así, ¿me entiendes? Y en relación con lo que estabas diciendo de esa obra, yo creo que se ve muy bien en las dos eso, ¿no? ¿Quién eres en cuanto te plantas delante de eso, de un público, de un micrófono, ¿sabes? Y cómo poco a poco esa performatividad se va cayendo. ¿Por qué? Porque eres una persona vulnerable también delante del sistema. Y todos cuando tenemos que hablar en público nos ponemos nerviosos. O sea, nadie nace aprendido, ¿no? Directamente. Es que nadie te dice cómo se tienen que hacer las cosas. Cuando ya estás ahí, que poco a poco vas experimentando. Entonces, lo fácil que es seguir en la rueda de esta performance, ¿no? Y hacer lo que hacen los otros, y es como ponerte tu máscara ahí fríamente y decir, me seco las lágrimas, sigo para adelante, y si todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no? Pero la cosa es la duda, lo que decíamos antes. Entrar a clase, ¿no? Y antes de entrar a clase justo de haber hecho así y sonreír y ya está. Es que es eso, es esa frialdad con la que a veces se ve como la universidad y todo ese sistema que la sustenta y esa burocracia que hay detrás, que no sabes realmente a quién dirigirte en momentos caóticos y dices, ¿qué hago? ¿No? Bueno, pues eso hay que intentar, ¿no? Como hacer que ese entorno sea más amable, ¿no? Y pues a veces sencillamente preguntarle a alguien cómo está, qué necesita, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Qué te tranquilizaría ahora? Llevarle un poco de chocolate con nueces, ya está. O sea, igual no hace falta complicarse tanto.
Actuar como personas, Sí. simplemente. Es que es difícil, pienso yo, porque al final, como no deja de ser sector servicios, ¿sabes? O sea, tú tienes que estar para alguien y eso implica desdibujarte un poco de ti mismo, ¿sabes? Igual en otro tipo de curro que tienes que hacer otra cosa, pues tú te puedes sentar y a tu compañero decirle, madre mía, llevo un día, ¿sabes? Pero igual te pones delante de un ordenador que eres, pues eso, un agente de burocracia, una cara que nadie ve y puedes estar ahí, pero claro, ya te tienes que poner delante de un montón de personas a darles clase y se sobreentiende que está mal, ¿no? Que pues si tú en ese momento no te encuentras bien, no des tu mejor versión y tu mejor cara porque es para ellos. En la universidad pública no tanto, pero por ejemplo en la universidad privada, literalmente, si un profesor se considera que no hace bien su trabajo y los alumnos se quejan, que no lo suelen hacer obviamente por putear a nadie ni nada así, sino, pues yo que sé, por personas que igual no dan el 100% por el motivo que sea, y es que los echan, ¿sabes? Entonces, pues es eso, al final tú es que estás trabajando para alguien, y ese es el problema, que cuando trabajas para alguien, pues ya no eres tú quien está ahí. No sé si... Sí, sí, pero bueno, mira, justo en ese sentido, ¿no? El pensar que trabajas para alguien, yo creo que es fundamental en la universidad pública, como entender que trabajas para el alumnado, ¿no? Que no trabajas ni para una empresa, que es la universidad, ni para ti misma porque tienes que conseguir un currículum, ¿no? Sino que realmente para quien estás trabajando es para toda esa gente que está ahí, ¿no? Y que te está escuchando, que estás participando de tus actividades, y creo que es algo que parece muy sencillo, pero que quizá no está tan asimilado, ¿no? Que muchas veces la carrera investigadora se piensa mucho más desde la investigación, ¿no? Y como que la docencia es casi un añadido, y justamente yo creo que es al contrario, ¿no? Que quizá eso es lo más importante y en lo que hay que focalizar la atención, ¿no? Y en ese para quién trabajas es... Y cómo te diriges a esas personas, ¿no? Sí, me parece. Yo, de hecho, esto me estaba recordando a una anécdota, o sea, hablando de la burocracia inaccesible, kafkiana, que no sabes ni cómo dirigirte a eso. Yo tuve un momento bastante crítico en el máster y fue... me sentí literalmente sola, pequeña, y no sabía literalmente, hola, por favor, ¿alguien me puede ayudar? Porque me parece o sea, se creó una situación que ya yo no podía controlar, y estoy segura de que se podría haber hecho algo, pero no se hizo precisamente porque había un gran muro invisible que me separaba de esos trámites, ¿vale? Universitarios y administrativos. Y nada, fue que... estaba en el máster de Historia del Arte y tenía que pagar la matrícula del máster, pero esa matrícula venía con la beca, y la beca, pues hubo un problema de un papel que se gestionó mal, y como ya estábamos, eso tarda un montón, ya estábamos en mayo, nos plantamos casi ya a final de curso, y a mí me dijeron de un día para otro: o pagas en 2 días la matrícula del máster, porque ya como que salía que se había pagado porque la beca estaba gestionándose, pero como tuvieron desde el trámite de becas un error con un papel, que me hicieron justificarlo, volverlo a enviar, no sé qué, y tardó un montón en hacerse todo eso. Se llegó ya a mayo, y me acuerdo que me escribieron de una semana a otra y me dijeron: o pagas ya o no puedes tener el título del máster. Y yo, claro, a mí se me vino el mundo encima, porque dices, pero necesito que me deis más opciones, yo no me puedo quedar en este, ¿sabes? En este desembucha ya tantos euros, ¿sabes? De un día para otro, y a mí me quedé helada. Entonces, con lo que decías, ¿no? Que al final estas personas, pues también a quién se dirigen, ¿no? O sea, con quién están trabajando. No somos personas que tengan un capital económico como... bueno, pues esto no pasa nada, esto lo pongo de aquí. No, somos alumnos que en muchas situaciones nos vemos súper desprotegidos ante situaciones que nos superan y que muchas veces no entendemos, y parece que dentro de esa burocracia se crean todavía más esas paredes y dices, estoy sola ante el peligro. Es que ahí también eso es fundamental, ¿no? Como el sesgo de clase que hay en la universidad, que es verdad que se ha democratizado muchísimo, ¿no? En las últimas décadas, y afortunadamente hoy en día es bastante accesible, aunque aún así sigue siendo inaccesible para algunos sectores de la población, ¿no? Pero bueno, se ha democratizado muchísimo, pero sigue habiendo muchos sesgos de clase, ¿no? Como
pues esto, que las becas te las pagan a posteriori, pero antes has tenido que adelantar muchas veces la matrícula. Igual tú o tus padres no tienen 2.000 euros en la cuenta para pagar la matrícula. Claro, sí, y soltarlos así de repente. La cosa era que, claro, al inicio de curso a ti te dan opciones para dividir los pagos, pero como después de todo ese trámite ya estábamos a final de curso, claro, a mí me dijeron, vamos a ver, se ha acabado el curso, yo no te puedo hacer ahora esto de plazos, exacto, porque yo no sé qué persona eres, no sé si vas, o sea, en teoría tú acabas el máster y ya fuera, ¿entiendes? Entonces a mí me hicieron pagar. Y yo, eso fue una búsqueda de decir, vale, vamos a juntar dinero de por aquí, llamas a un tío, a otra, y entre todos al final se pudo resolver la cosa, pero dices... Claro. Y luego, si piensas en la carrera investigadora, ya no solo como alumna de grado de máster, también el sesgo de clase es bastante heavy, porque es verdad que te pueden conceder un contrato predoctoral, pero ese contrato se acaba, o no, por supuesto. Si no te lo conceden, apáñatelas. Pero bueno, aun teniendo la suerte de que te lo concedan, cuando ese contrato se acaba y en lo que tú aspiras a un contrato postdoctoral o algún otro tipo de contratos, puedes estar un poco en un limbo laboral un tiempo. Y claro, ahí si tienes un sustento familiar o una casa y no tienes que pagar alquiler, por ejemplo, juegas con unas facilidades que quien tiene que ganarse un poco la vida no tiene, ¿no? Entonces el sesgo también que hay, incluso después del doctorado, sigue siendo... Sí, y marca la diferencia de quién sigue y quién se acaba cayendo por este tipo de y quién se puede permitir seguir produciendo aunque no esté cobrando, o quién tiene que buscar la forma que sea, aunque no sea directamente ligado a méritos académicos, de tener un sueldo para poder sobrevivir, y entonces eso le limita, ¿no?, la producción. Entonces, es una realidad cruda, triste, pero que está ahí. Yo ese momento, por ejemplo, lo pienso con terror. O sea, yo solo pienso en mi contrato, que antes eran 3 años y ahora son 4, que uno en teoría es de orientación postdoctoral. Yo pienso en aprovecharlo, no por nada, sino porque si acabo la tesis en 4 años y luego hasta que tenga que solicitar un contrato postdoc de que se resuelva y tal, pasa 1 año y medio o 2, en ese año y medio o 2 sí seré una persona con carrera, máster y doctorado. Pero ¿cuál es la realidad de incorporarte otra vez a un mercado laboral diferente, a tener que pagar un piso? Porque yo no soy de Valencia, o bueno, hay gente que es de Valencia pero se independiza y tiene que vivir en otro sitio, pero vaya, yo lo pienso y digo que después de haber hecho la carrera, el máster y haber conseguido quedarme aquí, que era mi objetivo, igual una vez haya pasado todo, no tendré que volverme igual a mi ciudad o a casa de mis padres hasta que yo pueda volver a entrar en esta rueda. Puede pasar. Claro, es que puede pasar. Y ahí también, gracias al estado de bienestar, pues tenemos... el paro, efectivamente. Pero que no debería ser así. Exacto, claro, o sea, yo lo pienso en eso, pero claro, ¿hasta qué punto? Y yo fíjate que es como, acabo de empezar mi contrato y ya estoy pensando con ansiedad en decir, madre mía, cuando se acabe, o a ver qué podré hacer. Claro, porque... Sí, pues pero paciencia. Lee un poco las lecciones de Yoko Ono y vuelve al presente, porque no puedes estar ya pensando en eso cuando todavía tienes. También yo soy una persona muy dada a enviudar antes de casarme, que me lo dijo una vez un profesor, y es totalmente la verdad. Además, yo siempre pienso obviamente en todos los futuribles peores y en absolutamente todas las catástrofes que puedan suceder, pero bueno, no tiene por qué pasar, pero sí que es algo que contemplo. Ya para finalizar el capítulo, después de todas estas cuestiones que hemos tratado y temas acerca de los que hemos debatido, yo quería compartir una obra que es una performance de Carrie Young, que se llama I Am Revolutionary, que es una performance del año 2001, en la que la artista se presenta en un bloque de oficinas, que dialoga mucho con el panóptico que mencionaba Valentina, porque tú tienes la oficina en la que está ella, con la cristalera detrás, y detrás de esa cristalera ves más cristaleras donde están el resto de sus compañeros trabajando. Entonces ella está de alguna forma ensayando, haciendo, ¿no?, como la meta-performance, que es la performance dentro de la performance, como si fuera uno de estos CEOs que tienen que dar un discurso a su empresa. Entonces está ella hablando y hablando en voz alta y escenificando, y tiene al lado un coach. Entonces ella tiene varias frases aprendidas, ¿no?, como para darle impacto a su discurso,
que las trata con mucha naturalidad y con mucha soltura hasta que llega a la frase I am revolutionary, ¿no? Soy revolucionaria. Porque ella no termina de creerse que esté diciendo esa frase, como que no le parece convincente. Mientras que al coach le parece que lo está haciendo genial, ella dice que no termina de creérsela la frase y que no termina de creerse a sí misma verbalizándola. Y es una obra pues que intenta buscar ese sentido crítico, ¿no? De que el término de ser revolucionario o de dar una vuelta, la revolución en sí misma, se ha convertido en uno de esos elementos de los discursos mercantilizantes de las empresas, ¿no? Vamos a hacer la revolución, vamos a hacer el cambio. Incluso, yo qué sé, habla también de cómo pues la imagen mítica del Che Guevara se ha acabado convirtiendo en un icono pop, ¿no? Y en algo muy mercantilizable, que es absolutamente lo contrario a lo que la imagen y su ideología representan en sí mismas. Entonces yo pensaba que esta obra igual era una forma adecuada de concluir, porque pienso que es algo que ahora además está muy de moda, el hablar de cómo los afectos, ¿no? De cómo la vulnerabilidad son revolucionarias precisamente para naturalizar un sistema que de por sí es más rígido, pero claro, que una vez que nos ponemos en el papel, ¿no? De tener que decirlo, de tener que ejecutarlo, nos acabamos sintiendo impostores o terminamos sin creérnoslo. Pero yo al final pienso que lo más importante es todas estas cuestiones abordarlas desde un sentido crítico y sobre todo tampoco martirizándonos, porque es muy difícil ser absolutamente coherente, sobre todo en un sistema que no te lo permite o que no te permite sentirte cómoda del todo, y al final pues ahí siempre surgen esas pequeñas fricciones o incoherencias con las que tenemos que aprender a lidiar, pero sobre todo pues acostándonos tranquilas el día que nos atrevemos a ser un poco más revolucionarios, aunque eso significa poner 2 puntos paréntesis en un email, que igual parece una nimiedad, pero es lo que decía Valentina al principio, eso sienta un precedente en ese acto comunicativo. Sí, yo creo que ya abres un espacio para que se den esas cosas y por lo tanto empieces a normalizarlas y a naturalizarlas. Efectivamente. Y ahora sí que sí, para concluir, vamos a terminar como en el capítulo anterior con unas recomendaciones. Si quieres, Clara. Vale, pues bueno, yo había pensado en 3 canciones porque como soy muy indecisa no podía elegir solo una, que creía que estaban como relacionadas con la universidad y justamente con la cotidianidad de la universidad, ¿no? Desde diferentes prismas, además de diferentes épocas. Una es La Fac de Lettres de Jacqueline Tayeb, que es una canción que escucho mucho con mi hermana, que ella es muy francesa, que es como una canción así pre-mayo del 68, ¿no? Con ese clima revolucionario en Francia, ¿no? La imaginación al poder, muy relacionado también con el libro de Yoko Ono que comentábamos antes, esa idea de que la imaginación es transformadora. Y bueno, la canción habla un poco de la cotidianidad en la Facultad de Letras, ¿no? Con cierta ironía también, que creo que en ese sentido es divertida. Y luego me gusta mucho también una ya de los años 80, así popera, wannabe punk, bueno, es más pop, que lo que yo soy, popera, wannabe punk, pero no soy punk, básicamente. Y que es de un grupo que fue en realidad efímero, se llama Ataque de Caspa, y la canción se llama La Pesca. Y es básicamente, o sea, ellos tenían la música por lo visto hecha, compuesta, y no tenían letra para la canción, entonces cogieron sus apuntes de clase, creo que era de economía o algo así, y la letra es tal cual los apuntes de la universidad, ¿no? de clase, y es un temón. Este me lo descubrió un amigo mío, Andro. Y la última es una canción de Las Petunias, que es un grupo también así rockerillo, popero, más bien, también, de ahora, ¿no? Sí. Que se llama Bomba, y que, bueno, fantasea con algo que creo que con lo que todas hemos fantaseado, que es con poner una bomba en la universidad, desde el amor profundo que siento por la universidad y que, como digo, creo en ella como algo transformador y bonito, pero bueno, como que fantasear con lo de la bomba, ¿quién no? Algún día. Es como el meme este de la niña de que le preguntan, ay, ¿cómo es? Algo de que es que es una niña muy pequeña y que le preguntan algo relacionado con qué quería hacer en el cole, y dice algo como llevar una bomba de destrucción. Mi mayor deseo siempre ha sido que el colegio sea destruido por una bomba de destrucción. Pero sí, o sea, yo pienso, ¿realmente algo te importa verdaderamente si no has pensado en bombardearlo? Exacto. O sea, una institución, un curro, una persona. Sí, es cuando algo te gusta mucho, te implicas mucho y te vuelcas mucho, siempre hay un momento en el que dices,
Bombita. Literal. Bombardén. El meme, bombardén. Un resplandor y hace ¡pum! Digo, "Ay, ya está aquí la guerra". Yo realmente vengo a recomendar también el fragmento que hemos leído de Yo soy el monstruo que os habla, porque realmente es una experiencia leer este texto por todo lo que comentábamos, ¿no? Cómo se dirige a esa academia y cómo se puede ser transgresor estando dentro del mismo espacio, ¿no? Y cómo es desde ahí, estando ahí, que lo puedes realmente cambiar. Y hay que ser pues muy valiente para asumir todo ese riesgo, pero sabes que las consecuencias que tengas enfrentándote a ello es abrir nuevos caminos y nuevas interpretaciones y nuevos espacios para, bueno, cambiar, ¿no? El sistema. Entonces, Yo soy el monstruo que os habla es una experiencia que te conduce por todo eso. Y mira, yo de libros esto no lo había pensado, pero ahora mientras os oía hablar, ¿no? Y justo lo hemos comentado antes en la facultad con nuestro compañero Pablo Sánchez, y creo que también viene muy a colación un libro que me leí hace un poco tiempo, de Juan Evaristo Valls Boix, que se llama El derecho a las cosas bellas, y que justo trata de un poco todo lo que hemos hablado hoy, ¿no? De ese derecho a mirar el techo o a no hacer nada o a descansar, ¿no? Y habla también de la universidad justamente, así que también, mira, si me dejáis añadirlo como recomendación, también está chulo. Y yo ya para terminar, me hace gracia porque sin ser yo valenciana, vengo a hablar de una obra sobre las fallas, no, ya que ya estamos, que es este fotolibro de Francesc, que no diga más su nombre, vale, Francesc Planes, efectivamente, que es un fotógrafo valenciano que trabaja en París y tuvo que irse a París porque estuvo, por lo que he leído, intentando hacerse aquí un hueco en el mundillo y no cuajó del todo, pero luego ya se fue allí y es donde está triunfando. Y es un fotolibro que se llama La Llumenà, que es el nombre que recibe ese fenómeno de emoción cuando las falleras llegan a la Plaza de la Virgen a poner las flores en el manto, y en ese momento pues tan íntimo, ¿no? De ver cómo se va dibujando el manto y de ver cómo están ahí en conjunto y van llegando cada vez y cada vez más hasta que se completa, rompen a llorar y se emocionan. Entonces él capta unos planos muy camp y muy expresivos de las falleras, con unos colores también muy, muy potentes que llaman mucho la atención, y pues son esos momentos de llanto y de emoción, ¿no? Contrapicados, y me parece que es muy chulo y muy pertinente ahora que estamos en fallas y que siempre se ven estas imágenes en la tele, y bueno, que a mí me gusta un drama y me interesan unas lágrimas, ese siempre ha sido mi rollo. Y luego además quería enseñar también, porque me pareció muy chulo y me pareció como muy naturalizar también el mundo del arte y el sistema artístico. Esta es la primera obra de arte que yo he comprado en mi vida porque me apasionó, porque la vi en directo, random, las fallas pasadas, yendo por el Carmen, pasé por Volta, por la galería, y ahí estaban, y luego la compré. Y este año, cuando volví a Valencia después de Año Nuevo, me encontré con este sobre de Francesc Planes del estudio en el Buzón y dije, yo creo que no he vuelto a comprar nada. Y es que me mandó esta postal, también muy chula, con una dedicatoria de que gracias por haber formado parte del 2025, y son las bocas de las mujeres que se encontraban como en el front row, en la primera fila de un desfile de alta costura, es que lo estaba leyendo aquí, el Haute Couture Ladies, que era de Chanel y Dior en 2024, y me pareció muy guay precisamente porque un proceso que tú ves frío, como comprar una página web, ¿no? Que luego te llegue pues una tarjeta, ¿no? Una postal escrita a mano para agradecerte pues el haber formado parte de ese año, pues me pareció muy chulo y quería enseñarlo también porque la verdad me hizo muchísima ilusión y me encantan también estas bocas rojas que me parecen también súper camp y divinas. Y con esto ya sería todo. Con esto y un falso brownie. Con esto y un falso brownie hasta mañana a las 8, ¿no? Como dicen. Bueno, muchísimas gracias, Clara, por haber estado con nosotras y por habernos ayudado y conducido. Que va, me habéis ayudado vosotras a mí. Sí, he aprendido yo más, creo, de vosotras hoy que... No, todas hemos aprendido. A mí lo de Yoko no me ha encantado y creo que
Hay que aplicarlo. Exacto, eso te iba a decir. Lo pensaré constantemente cuando me encuentre. Mirar el cielo. Exacto, mirar el cielo, mirar el techo, salir a dar una vuelta. Muy bien. Escuchar tu respiración. Escuchar mi respiración, que eso es lo típico que da más ansiedad porque es como te acuerdas de que respirar es un proceso automático y de repente ya te no cuesta sabes, de repente no sabes respirar. y piensas dónde está el Ventolin con la cámara esta de respiración. Así que nada, pues hasta el próximo domingo, no, el siguiente. Gracias. Por ser nuestro público cautivo.